NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Sabemos porque hemos conversado precisamente con ella la semana pasada de la penosa situación que viven los trabajadores estatales de la salud pública y docentes en la provincia de Chubut. Con el correr de los días, la deuda salarial que rige desde mediados de este año en algunos casos no ha sido solucionada, no ha tenido respuesta. Pero a la vez el gobierno de Mariano Arcioni, jefe de Estado del Chubut, ha decidido reprimir los reclamos de estos trabajadores. Por tal motivo, nuevamente estamos en contacto con Estela, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia de Chubut. Estela, muchísimas gracias por atendernos nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted, Gustavo, a la gente de operación técnica que entabla el contacto y a toda la audiencia. Bien, Estela, están siendo víctimas de represión por parte del gobierno de Arcioni, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente tenemos que asistir en esta oportunidad. Al día de hoy fueron reprimidos los compañeros viales, quienes el día de ayer también se manifestaron, lo hicieron en forma individual como sector. Ayer a la tarde, en vistas de que no se había realizado la reunión entre el gobierno y el sindicato que representa a los viales, y en nuestro caso al docente, y fue pasada para el día de hoy, se decide por parte de ellos darle continuidad al reclamo, manifestándose en la ruta número 26 de la localidad de Sarmiento, y hacen extensivo el acompañamiento al resto de los sectores de trabajadores estatales. Como docentes hacemos la consulta a nuestras bases y en horas de la noche se decide realizar el acompañamiento a partir de las 7 horas. Ellos en la madrugada de hoy fueron mucho más temprano y bueno, antes de las 6 de la mañana ya estaban en asamblea y en minutos después ya fueron desmanteladas las asambleas que desarrollaban y reprimidos debido a la situación que se generó bueno, en este caso fueron sacados literalmente de la ruta. Nosotros como gremio que representa a los trabajadores de la educación repudiamos una vez más este accionar ejecutado por las fuerzas policiales y hacemos responsable totalmente al gobernador Arcioni, al ministro de Seguridad Federico Mazzoni, de todo lo que está ocurriendo. Lamentablemente, una vez más, se nos niega el derecho a reclamar libremente y se les garantiza a las multinacionales el poder circular libremente. Acá hay que hacer una aclaración, si bien se corta uno de los accesos para la llegada a los yacimientos petrolíferos, hay otras vías por las cuales puede circular, pero el amedrentamiento que se lleva a cabo a través de esta forma que ejecuta el gobierno provincial da cuenta de que están a expensas de las decisiones que toman las multinacionales. Y nosotros seguimos reclamando a ver que la ley tributaria debe ser la que venga a alivianar la cuestión económica financiera, porque estas multinacionales, los terratenientes, no tributan lo que corresponde a las arcas provinciales. El reclamo de los trabajadores viales se suma también a los estatales de la salud pública, de la educación y de la administración pública, ¿no es cierto? ¿Es similar al reclamo? ¿Es por deudas salariales también? Todos los estatales, todos los trabajadores, incluidas las fuerzas policiales, en la misma situación. Nada más que a las fuerzas policiales, cuando necesitan utilizarlas, les adelantan los pagos, pero todos estamos en las mismas condiciones. Hace 2 semanas, una semana se terminó de pagar el mes de julio y ahora lo que se nos adeuda es agosto, septiembre, más el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Es decir, infiero que no hubo novedades con respecto a la semana pasada sobre la situación. No, y de hecho en esta semana se está desde el gobierno provincial trabajando, y esto lo digo entre comillas o
colgado de pinzas, están viendo la forma de negociar con los gremios cómo se va a pagar la deuda, ya sea en 12 cuotas o en 6 cuotas, a lo que desde todo el colectivo de trabajadores estatales decimos no, esto no puede ser, hay una deuda con nosotros los trabajadores y el Estado provincial debe ahora sopesar si paga la deuda a los acreedores fantasmas o se hace cargo de la deuda que tiene con los trabajadores que sostienen realmente el Estado provincial. Es decir, Estela, de manera más que justa, ¿no es cierto? Los trabajadores en este sentido son intransigentes, quieren cobrar la deuda en una sola cuota, en efectivo. A ver, se debe a agosto y septiembre, que en una sola cuota tendría que haber una erogación duplicada y la mitad más de uno de los sueldos. No sé si eso se está en condiciones la provincia, pero sino que achiquen los tiempos para acercarnos lo más posible y que estos 2 meses que tenemos de atraso se minimice. Bueno, en condiciones debe estar la provincia de abonar. Lo que ocurre es que destina el dinero a cuestiones que les son convenientes a los intereses, precisamente del plano político-económico, ¿no? Vos lo dijiste muy bien. Nosotros estamos, a ver, si hay que ajustar, achicar tantísima cantidad de asesores, tantísima cantidad de personal que tiene la planta política, ahí se debe ejecutar el ajuste y resolver la cuestión salarial. Además de las instituciones, porque hoy la provincia de Chubut está atravesando, en cuanto a la presencia del COVID se refiere, está atravesando el pico más alto. Los hospitales están totalmente devastados, el personal de salud también. Las escuelas están cerradas desde principio de año, se arrancó una semana y de ahí arrancamos con el conflicto. Llegó la pandemia, se cerraron por el decreto nacional, pero si hoy tuvieran que abrir de acuerdo a las directivas emanadas del Consejo Federal de Educación, las escuelas no están en condiciones, unas más, otras menos, pero en la provincia de Chubut las instituciones educativas y las instituciones sanitarias están en pésimas condiciones, porque ha habido un derroche de dinero y no cobrarle a los terratenientes y a todos los que manejan la explotación de recursos de manera abismal, y acá lo que pretenden es establecer la megaminería como salida a la cuestión financiera, y el pueblo chubutense ya lo ha dicho y lo va a seguir diciendo, la megaminería no es la solución. Claro. Aprovechando que está cerca de los territorios en disputa, Estela, te pregunto, ¿cuál es la situación que se está viviendo con los mapuches y los terratenientes? Bueno, acá hay una cuestión que lleva ya hace muchísimos años. Los pueblos originarios y los descendientes están reclamando sus tierras y sabemos muy bien que el gobierno provincial por debajo de la mesa los vende a 2,5 pesos. Entonces es un tira y afloje en la que los descendientes de pueblos originarios están en todo su derecho de reclamar y de manifestarse y de hacer todo lo que corresponde porque les pertenece. ¿Y cuál es Sin embargo, el gobierno avanza. Claro. ¿Y cuál es la actitud o la postura, la opinión que tiene el habitante común chubutense con respecto a los pueblos originarios? Acá hay reservas de pueblos aborígenes, no es muchísima la cantidad, muchos ya están socializados con el resto de los habitantes, pero de a poco están recuperando sus derechos esenciales, como por ejemplo el derecho a la tierra y a formar sus propias comunidades. ¿Se ha integrado, por ejemplo, a la educación pública, en colegios, digo, rurales o de frontera, el ingreso, el permiso para la enseñanza del idioma de los pueblos originarios? Sí, de hecho ya existe en la currícula, en el diseño curricular provincial y todo esto emanado del Consejo Federal de Educación, ya existe la educación
intercultural bilingüe, Ujú. y en muchas de las escuelas, arrancando por las unidades educativas multinivel, que son las de las zonas rurales, y también en las ciudades y que tienen jornada extendida, ya existe el dictado de educación cultural, intercultural bilingüe. Ajá. Estela, te agradezco muchísimo el contacto y te voy a pedir que nos ayudes a cerrar este bloque. ¿Te animás? Ujú. Bueno, mira, Sí, puede ser. voy a hacer una presentación o una subpresentación, porque ya lo hicimos hace un rato nada más, de lo que es este programa en una frase. Cuando yo termino de decir se llama, vos tenés que decir la radio ha vivido equivocada. Dale. Bien. Bueno, Perfecto. Vamos, Estela. Este programa, Bien. que es solo un intento de desorganizar locamente la cordura y organizar sanamente la locura, se llama... La radio ha vivido equivocada.